Hola, hola amiguito, te traigo estos hermosos aretes en macramé. Como siempre necesitaremos los siguientes materiales: hilo encerado, aguja, anzuelo para los aretes, tijera, encendedor, la regla. Y en esta ocasión necesitaremos 6 balines. Necesitaremos 2 hilos de 40 centímetros, uno de 60 y 6 de 30 centímetros. Para comenzar tomamos el anzuelo y los 2 hilos de 40 centímetros. Lo doblamos a la mitad y lo introducimos por el agujero del anzuelo y lo ubicamos también en la mitad. Y luego procedemos a ubicarlo en nuestra tabla con pinzas. Localizamos uno de los 2 hilos y lo separamos del otro, y con él vamos a hacer un nudo hacia la derecha. De esta manera ya tenemos listo este nudo y vamos a proceder a buscar el otro hilo. Buscamos su mitad y vamos a tomar uno de los 2 extremos. Y con él procedemos a hacer un nudo, en este caso por la izquierda. Vamos a tomar el hilo de la izquierda y vamos a hacer un nudo de igual manera hacia la derecha. Tomamos el de la derecha y entonces hacemos un nudo hacia la izquierda. Apretamos muy bien. Vamos a elegir el hilo que está en el centro, en este caso que está a la izquierda, y sobre él vamos a anexar uno de los balines. De esta manera, y con él entonces anudamos el hilo de la derecha hacia la derecha, un medio nudo hacia la izquierda y terminamos con un medio nudo hacia la derecha. En este caso serían 3 medio nudos, y por el lado de la izquierda también repetimos lo mismo: medio nudo hacia la izquierda, medio nudo hacia la derecha y terminamos con medio nudo hacia la izquierda. Y tomamos los hilos centrales y anudamos hacia la derecha, un nudo. Y algo así les debe ir quedando. Ahora vamos a proceder a buscar el hilo de 60 centímetros, lo doblamos a la mitad y la vamos a colocar en el primer hilo que está en la mano izquierda y hacemos un nudo, como lo pueden ver ahí, y anudamos a la derecha y otro nudo a la izquierda y apretamos. Y con el hilo que está abajo también vamos a hacer un nudo por cada hilo que acabamos de anexar. Tomamos el primero, anudamos hacia la derecha, tomamos el segundo y anudamos también hacia la derecha. Ahora solamente vamos a estar utilizando este último hilo, que va a ser nuestro hilo anudador, y con él nos regresamos haciendo nudos hacia la izquierda con cada uno de nuestros hilos guías que tenemos aquí. Nuevamente regresamos haciendo nudos con nuestro hilo anudador, en este caso hacia la derecha, y otra vez entonces vamos a regresar repitiendo lo mismo hacia la izquierda. Nuevamente regresamos hacia la derecha, y ya este casi va a ser nuestro último, y vamos a regresar hacia la izquierda, que ya va a ser el último nudo. Y algo así les debería quedar. En este caso se les deben reflejar como 3 nuditos en ambos lados, tanto en el lado este de aquí y en el lado de acá, de la izquierda. Ahora vamos a proceder a repetir esto mismo con el otro hilo que habíamos dejado en el centro. Este va a ser nuestro hilo anudador, el que está ahí en todo el centro, y con él vamos a anudar los 2 hilos que están a la mano derecha con el mismo nudo que utilizamos en la parte izquierda.
y se repite lo mismo, la misma cantidad de nudos que hicimos en el lado izquierdo, vamos a hacer en este caso en el lado derecho. Ahora vamos a tomar los hilos de cada extremo, el del extremo derecho, y con él hacemos medio nudo hacia la izquierda y medio nudo hacia la derecha. Y en el caso del lado izquierdo también repetimos medio nudo, en este caso hacia la derecha primero, y terminamos con medio nudo hacia la izquierda. Este hilo o estos hilos que están en los extremos ya no los vamos a utilizar. Ahora vamos a proceder a buscar los hilos de 30 centímetros, que en este caso son 6, pero vamos a utilizar 3 primero y 3 después. Vamos a tomar primero un hilo y lo vamos a anexar en este hilo que está aquí en la mano izquierda, en el primero que está más hacia el centro, y con él hacemos un nudo doble y lo apretamos, y vamos a anexar otros 2 hilos más en este lado izquierdo utilizando este mismo nudo doble. Ya llevamos 2 hilos y vamos por el tercero en este lado izquierdo y repetimos igual que hemos hecho con los hilos anteriores. Hacemos un nudo doble y por el lado izquierdo sería todo hasta el momento. Entonces vamos a repetir lo mismo por el lado derecho. Vamos a anexar esos 3 hilos utilizando el mismo nudo que hemos utilizado anteriormente. Listo, ya hemos anexado nuestros hilos de 30 centímetros. Ahora procedemos a tomar el hilo que nos quedó abajito, sobre el cual pusimos todos los nudos, y sobre ese hilo vamos a hacer nudos con los hilos que acabamos de anexar. En este caso inicio por la derecha y todos los nudos se hacen hacia la derecha y apretamos muy bien para que nuestro tejido quede perfecto. Anudamos cada uno de los 6 hilos que tenemos. Un nudo por cada hilo. Ya estamos casi terminando. Y por el lado izquierdo vamos a repetir lo mismo. Tomamos el hilo sobre el cual vamos a anudar. Y con los hilos que anexamos de 30 centímetros, con ellos vamos a anudar sobre nuestro hilo guía. Listo, ya lo hemos hecho por el lado izquierdo. Ahora vamos a juntar este centro aquí. Los hilos del centro los vamos a anudar hacia la derecha. Y aseguramos de apretar muy bien. Y el hilo que está a la izquierda, entonces con él vamos a hacer un nudo también hacia la derecha, y con el de la derecha entonces hacemos un nudo hacia la izquierda, como pueden ver aquí. Entonces sobre este hilo central que está a la izquierda vamos a tomarlo y sobre él vamos a anexar otro balín. Los balines que estoy utilizando aquí no son muy grandes, tampoco son los más pequeños, o sea, puedes utilizar el que tengas a mano en casa. No sé cuánto miden los míos, pero puedes utilizar el que tengas a mano. Bien, anudamos medio nudo hacia la derecha, medio nudo hacia la izquierda y terminamos con medio nudo hacia la derecha. Y lo mismo vamos a repetir por el lado de la izquierda en modo espejo. Medio nudo hacia la izquierda y terminamos con medio nudo hacia la izquierda.
Y entonces cerramos con un nudo hacia la derecha y tratamos de ajustar bien los nudos. Para continuar, como les había dicho, estos hilos que están acá, los primeritos del lado derecho y del lado izquierdo, ya no los íbamos a utilizar más, así que lo apartamos, y con el primero que queda tanto a la derecha como a la izquierda, vamos a tomar en este caso el de la derecha, y él va a ser nuestro hilo guía sobre el cual vamos a anudar con todos los demás hilos. Hacemos un nudo por cada hilo y nos aseguramos de ir apretando muy bien. En este caso serían 5 hilos los que debemos anudar. Y lo dejamos hasta allí, y nuevamente vamos a buscar el primer hilo que está a la derecha, lo apartamos, no lo vamos a utilizar, y tomamos el siguiente que va a ser sobre el cual vamos a anudar los demás hilos, que en este caso serían 3 hilos, y vamos a tomar el otro sobre el cual hicimos los otros nudos y también lo anudamos sobre nuestro hilo guía, y en este caso serían 4 hilos, y vamos a tomar los siguientes y serían 5, y en este vamos a hacer un nudo hacia la izquierda, apretamos muy bien y nos vamos nuevamente al primer hilo, lo descartamos y tomamos el siguiente y sobre él anudamos. En este caso serían 3 hilos los que anudamos hacia la derecha, y el cuarto lo vamos a anudar entonces hacia la izquierda, así, y hacemos entonces un nudo hacia la derecha para terminar, y por el lado izquierdo vamos a repetir lo mismo en modo espejo. Puedes reproducir el video en reproducción lenta para que puedas ver los pasos del lado izquierdo, pero son los mismos prácticamente que hicimos en la derecha, nada más que un poquito más rápido. Listo, ahora vamos a buscar el hilo central, en este caso que está hacia la izquierda, y sobre él anexamos el balín como hemos hecho anteriormente. Lo ajustamos y con ese entonces anudamos hacia la derecha un nudo, y con el que nos sobra ahí abajito entonces hacemos un nudo hacia la izquierda y terminamos entonces con un nudo hacia la derecha y lo apretamos muy bien. Ya casi nuestro tejido está listo, y algo así más o menos les debe ir quedando el suyo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cortar todos los hilos sobrantes con nuestra tijera y luego pasamos el encendedor. Pasamos el encendedor para darle un color más bonito. Y ahora procedemos a buscar uno de esos sobrantes del hilo, uno de los más largos que tengamos, y sobre él vamos a anexar 3 balines. Anexamos 1, 2 y 3. Los llevamos hacia un extremo del hilo y con ayuda del encendedor vamos a proceder a quemar ese hilo para que no se nos vayan a salir los balines. Entonces ahora vamos a buscar nuestra aguja y vamos a insertar este hilo en la aguja para entonces anexarlo a nuestro arete. Muy bien, debe ser una aguja que tenga el ojal bien grandecito para que no les cause mucho problema, y lo vamos entonces a anexar en esta parte de aquí abajito del balín que está en la parte superior. Y de esta manera lo enganchamos ahí con la ayuda de la aguja y procedemos a hacer un nudo con ese hilo y lo ajustamos bien, y con nuestra tijera vamos a cortar el exceso de ese hilo y luego pasamos el encendedor. Y listo, ya hemos terminado nuestro arete, y para hacer el par de este arete pues se repiten todos los pasos anteriores para tener el par.
Muchas gracias por el video, espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima.